Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, toda la bola de confundidos que están en medio. Lo estuve practicando, güey. La verdad no. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos porque, pues, estamos leyendo esta mediocre pieza de la literatura mexicana, lo que es, ¿no? La verdad. Bueno, ni siquiera sé si este judío sea mexicano, pero bueno, ¿no? Esta mediocre pieza de la literatura política. Espérenme, producción. Chingado. Gracias. Sí, no te preocupes. Toda la producción soy yo para que le haga la mamada. Pero dijera el Satu, solo no conmigo. Pero bueno, sin más por el momento, te decía, estamos leyendo la que yo considero mediocre por la forma en la que está escrita, la forma en la que está redactada. Y sí, no voy a decir que no. Mi educación y mi forma de ser me invitan a pensar que la persona que escribió esto, pues está como, dijera mi amigo Bulnes, de cometruza de los políticos, ¿no? Primero quiero nada más, antes de empezar, decir dos cosas. Tres. Número uno, nunca me haría daño a mí mismo. Nunca me pondría en una situación de riesgo. Y no haría nada que atente contra mi vida. Número dos, voy a interrumpir la lectura. Desde ahorita se los digo. Doy mi opinión. Si no te gusta, este es el momento para que te cambies de canal. Ok, continuemos. Número 3. Voy a hacer un ejercicio nuevo. Bueno, no te creas luego, porque luego no me acuerdo. Y número 3, me disculpo, sí, la verdad de antemano, si mis opiniones y mi forma de pensar ofende a alguien. Pinche mazapán. En fin, sin más por el momento, ahora sí. Ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy el Barbitas. Y vamos a continuar. Estamos leyendo lo que sería parte de la historia de los vencedores. La entrevista que le hicieron a Luis Echeverría Álvarez. Sobre la sucesión presidencial. No prendí la luz, chinga. Bueno, ahorita la prendo. Usted decía que incluso desde que se trae a López Portillo de la Comisión Federal, ya estaba pensado claramente en él. Sí, pero sin decir una palabra. Era una persona de confianza que andaba con los banqueros. Mis contactos en la política no habían sido con las personas de la economía, ni el Banco de México, ni Hacienda. Habían sido con los políticos, con los gobernadores, con la CTM, con la CROC, con la campesina, con el sector popular. Era mi ámbito. Usted designa a López Portillo en Hacienda porque piensa que es el que tiene más posibilidades y debe tener contacto con el ámbito hacendario que no conocía, o al revés. No, las dos cosas. Cuando se lo trae a Hacienda, ya estaba claramente pensando en él, en que era posible y era conveniente tener a alguien con cierta vinculación y experiencia con esa gente. Con ese propósito lo pone en Hacienda para que se fuera ambientando por si él resultaba y no sobrevenía a un problema serio. ¿Lo cuidó usted en esos 3 años? No, al contrario. Le dije que se hiciera frente a problemas muy serios. En una ocasión publicó Scherer, pariente de él, por cierto, que iba a haber impuestos sobre la propiedad y la riqueza. Si tenías una casa, aparte de pagar el predial, tenías que pagarle al Estado por ser propietario de la casa. Entonces el que tuviera algo tenía que cederle algo al Estado. Lo estoy simplificando demasiado. Entonces yo tenía una reunión en Toluca y en el autobús vimos el rumor en el periódico.
y al salir de regreso estaba la prensa muy interesada en que yo les aclarara este asunto, y no tenía ningún antecedente. López Portillo, secretario de Hacienda, me dijo: es un proyecto que se tiró a la basura. Le dije: quédate a hablar con la prensa. Y en el camino de Toluca dio una conferencia de prensa diciendo que era lamentable que recogieran del basurero proyectos que no iban a prosperar. ¿Y prosperaron o no? ¿Quién se lo habrá filtrado a Scherer? Algún empleado, muy probablemente alguien que no estaba con López Portillo. ¿Cuándo deja de pensar en Mario Moya? Cuando me di cuenta que los problemas financieros eran los principales. ¿Mario Moya? Ese apellido y ese nombre también como que me suenan, güey. Cuando me di cuenta que los problemas financieros eran los principales, cuando la pobreza, cuando el desempleo, cuando el comercio internacional llegan a convencerte de que son el problema esencial, más que el problema de los políticos y sus respectivas aspiraciones. En sí, cuando te das cuenta de que lo otro es lo esencial, la inequidad social, la población creciente, llegas a pensar que lo financiero se vuelve parte de lo esencial. Mario Moya fue un excelente, leal secretario de Gobernación, talentoso y brillante, y fue el candidato de grupos políticos importantes del partido, del país. No le crean, güey, o sea, no vayan a ser tan pendejos como para pensar que, o sea... Acuérdense que estamos leyendo literatura política. Esto tiene más mentiras que la Biblia, el libro de Star Wars, el del Señor de los Anillos y todo lo que hemos leído de fantasía junto, güey. O sea, este libro está lleno de mentiras, güey. Así de huevos. ¿Como cuáles? Fue de una gran popularidad en gobiernos de los estados y en los sectores del partido. Llegó a tener esa popularidad durante mucho tiempo, sobre todo después de su designación, aunque ya para el penúltimo año de gobierno estaban las opiniones divididas. Muñoz Ledo, que fue muy buen secretario del Trabajo, había hecho una importante política obrerista. Se preocupó mucho porque hubiera más condiciones para un aumento de los salarios y en una lucha con los empresarios, no siempre bien comprendida por ellos, para desarrollar un mercado interior importante. Gálvez Betancourt, con muy buenas relaciones en los sectores de la producción en el seno del Seguro Social, por ejemplo. Así se va perfilando todo esto. Pero López Portillo tuvo una ejecutoría muy importante en el último año, antes de la postulación, como secretario de Hacienda, sin ser un secretario alejado del país ni mucho menos, no encerrado en su oficina. ¿Veía a Moya como una persona demasiado vinculada al alemanismo? No particularmente. Estaba vinculado con todos los sectores políticos. No lo veía como el alemanismo en particular. Lo vi siempre como muy fin al echeverrismo, al presidente de la República, con buenas relaciones. De mucho había ido a Los Pinos, era amigo personal de Miguel Alemán Velasco. Estudiaban juntos. Hicieron una revista juntos cuando Miguel y Moya eran muy jóvenes. ¿No fue una objeción? No, lo veía sin ninguna objeción a él, ni al alemanismo ni a los otros. Ahora, en cada cambio sexenal, los sismos se van diluyendo. No nos hagamos ilusiones. Al día siguiente, por la influencia del presidente, por la esperanza con que llega, por las ambiciones personales, por la supeditación de muchos, hasta por fenómenos muy subjetivos, muy irracionales, al día siguiente se acaban los sismos anteriores. Igual en algún momento usted descartó a Moya. En un momento dado, el candidato fue López Portillo y no hubo un descarte preestablecido, prefabricado en ninguno de los demás. Era conveniente que asumiera la responsabilidad, el que es candidato, ya lo sabemos. Se juega la tranquilidad, se juega la vida, se juega la salud. Chinga tu madre. La gente lo ve como una maravilla. En realidad, son los amigos, son muchos de los parientes, son los que se dicen compañeros desde la escuela primaria, los que hacen un ambiente en razón de su propio entusiasmo o para su propio provecho. El que sufre es el candidato. Son 7 años desde la campaña hasta el último día. Y después, quienes no resultaron candidatos no ven con simpatía al que resultó, porque le tienen que dar el abrazo y 6 años después, los que no resultan candidatos respecto a su jefe dicen: ¿y por qué yo no? ¿Qué le vio a este? Entonces queda mal el presidente. Es un drama. Ojalá tuviera el presidente la posibilidad de enterarse de todo tan rápidamente. Ahora es más fácil con los medios, cuyo volumen e importancia han aumentado, que el presidente se entere. Pero aún así, ¿cuántos errores se cometen? ¿Cuántas omisiones sin que el presidente se entere? Pero todo se lo atribuyen al presidente. Legal, ahí le vamos a dar la razón a mi compa, güey. Porque tiene toda la razón, güey. O sea, y si lo fijas, esto está súper contemporáneo, güey. Ahora es más fácil con los medios, las redes sociales de mierda, todo eso, güey.
Ahora es más fácil cuyo volumen e importancia han aumentado que el presidente / la gente se entere. Pero aún así, ¿cuántos errores se cometen? ¿Cuántas omisiones sin que el presidente se entere? Pero todo se lo atribuyen al presidente. La neta legal, eso sí es cierto y tiene toda la razón mi compa, güey. Y no le voy a decir que no. Y hasta la fecha sigue pasando. Y brindemos. Acuérdense que en este canal solo hay dos verdades. Todo lo que yo te diga es mentira. Y yo no miento. ¿Qué cree usted de la explicación generacional de Mario Moya, según la cual él siempre supo que no iba a ser, debido a que su designación hubiera implicado un salto generacional en un momento inadecuado? No, él supuso que iba a ser. Era de toda mi confianza, con toda eficacia, con mucho talento. Nos veíamos con grupos de amigos para tomar un café en Los Pinos. Muy pocas veces, pero había eso. Antes de que yo fuera presidente y el secretario de Gobernación iba a su casa con frecuencia. Las señoras entonces eran amigas. En esa época, ¿crees que las señoras realmente fueran amigas? O más bien como que cotorreaban porque no les quedaba de otra, porque pues no, o sea, aquí hay otra mujer, déjame hablo con ella, porque los hombres nada más me quieren coger. Digo, sigamos. Él sí supuso que podía ser, claro, pero también lo supuso Gálvez Betancourt y también lo supuso Hugo Cervantes del Río. ¿Y usted hacía lo necesario para que lo supiera? Bueno, los invitaba a hablar en público para ver cómo lo hacían y se ratificó eso después, porque en una gira por el estado de Morelos, en un terreno que después sería de la Universidad de Morelos, los periodistas entrevistaron al secretario de Recursos Hidráulicos y estuvo muy pintoresco. El señor secretario, muy buen amigo mío, le preguntaron: ¿los precandidatos quiénes son? Ah, pues son Moya Plasencia, Cervantes del Río, López Portillo, Gálvez Betancourt. Echó 7 nombres improvisadamente. Tropicalmente le salieron 7 nombres. ¿Sin instrucción suya? No hacía falta. ¿Yo para qué lo iba a hacer? No tenía necesidad de hacerlo. Y entonces lo destacaron muchísimo. ¿Usted sí cree que Mario Moya pensó que podía ser? Evidentemente sí. Y no hubo en ningún momento una decisión negativa suya, algo que le hubiera dicho: Moya, quizás no. No, para mí lo fundamental fue, como era y sigue siendo, la economía y el contacto con las fuentes de crédito. Pensé en él y en otros porque el presidente necesita, cualquiera que sea de su agrado de intervención, exponer una baraja, un abanico abierto, no centrarse en una persona. El cambio generacional no le parece un factor. Si usted hubiera querido poner a Moya, ¿lo pone? Sin ningún problema, en ningún sentido. Aunque fuera más joven, ¿no importaba? ¿Tenía tantas aptitudes? No. Para mí la determinación y mi gran influencia fue el contacto con las fuentes de crédito, con la banca de desarrollo. Claro, pues ocupaban al banco para vender a mi país. Digo, ¿o por qué eliminaron a los bancos mexicanos? A ver, explícame esa, sábelo todo. Pero si usted estaba enterado de las características de cada uno de los precandidatos, pero usted sí estaba enterado de las características de cada uno de los precandidatos, pues sí, en relación con el medio en que se movían, pero no del todo. Imposible. El presidente es un ser humano con el tiempo limitado también. ¿Cuándo decide usted finalmente? Después de platicar con sectores del partido. Insisto en que eso no se puede subestimar, porque para nosotros, los que nos formamos en el partido, pinches lacras, los votos nos dieron los sectores del partido y puede haber sectores que sean forzados, pero si no hay algo expreso o tácito para despertar simpatías y apoyos, no hay una candidatura sólida y firme. ¿Cómo eran esas conversaciones? ¿Respecto a las personas? Sí. Bueno, con muchas cosas tácitas o expresas por los resultados de las gestiones. También por las opiniones de delegados del partido también por las opiniones que delegados del partido recogían en la República. El acuerdo es más complejo de lo que parece. No es que el presidente quiera simple y llanamente. No es así. Es de lo más complicado. ¿Cómo funcionaba cuando usted se reunía con distintos dirigentes? En todos los sectores que el presidente tiene que recibir, y yo recibí en las oficinas de Los Pinos, en la propia casa presidencial, a mucha gente para hablar y para palpar y recibir opiniones, a veces muy cautas, a veces temerosas, a veces muy francas. Es labor política del presidente ponderarlas. ¿Eran opiniones negativas o más bien positivas? Frecuentemente las hay negativas y frecuentemente hay una guerra de baja intensidad. Permítame aprovechar la expresión.
En los meses precedentes la postulación de un candidato del partido más poderoso. Permítame aprovechar la expresión. En los meses precedentes a la postulación de un candidato del partido más poderoso a la presidencia de la República. El partido más poderoso, güey. Fíjate cómo se ostentaban y cómo se referían a sí mismos y hoy qué son. En mi opinión me sorprende que sigan existiendo, güey. O sea, me sorprende que como pueblo seamos tan pendejos como para seguir teniendo este tipo de partidos políticos que lo único que han hecho es destruir a mi país, güey. Y discútanme, perros. Ya ves, por andar de hater ya me perdí. Usted dice que son los equipos los que golpean. ¿Cómo sucede? Los equipos de los otros. Los precandidatos siempre están rodeados de colaboradores, amigos, familiares, partidarios, simpatizantes, enemigos. Una cosa es ya ser el candidato y pensar en un compromiso grande que se acaba de tener y en que se pone en juego la propia seguridad, la propia vida. Y la otra, el entusiasmo del ambiente que le hace a un candidato, del cual tiene que cuidarse, porque ambiciones, requerimientos, esperanzas y todo eso es mucho más de lo que se puede satisfacer. ¿Cómo se propone el desencuentro con Reyes Heroles en la presidencia del PRI? Sí, perdón. ¿Cómo se produce el desencuentro con Reyes Heroles en la presidencia del PRI? Yo lo invité por una relación ideológica, pensando en sus cualidades intelectuales. Hubo un incidente sin más importancia cuando comenzó a correr la candidatura en Veracruz de un candidato que no tenía muchas posibilidades, frente a una persona cercana mía, el secretario del Trabajo Rafael Hernández Ochoa. Entonces, Reyes Heroles dijo: yo como veracruzano no votaré por el Carbonell de la Hoz. Entonces dijeron: es un presidente del PRI que se rebela. Tengo ahí todos los discursos pronunciados por Reyes Heroles en que se refería en la forma más elogiosa al presidente. Hubo ese incidente. Luego, él nunca tuvo como precandidato a López Portillo, porque decía con mucha sencillez: el que cobra los impuestos no podrá ser candidato. Entonces se puso a hacer el programa del partido. ¿Tenía algún precandidato él? No, no lo tenía. Tenía los deseos de hacer un programa para el partido, que entonces él presidía, buscar candidato a la presidencia, pero las circunstancias precipitaron la candidatura de López Portillo, y él consideró que era algo fuera de sus convicciones, que hubiera candidato antes de que hubiera terminado el programa. Mi pensamiento era que el candidato, en su gira por la República, afrontando los problemas, hiciera su programa. ¿Tenía una opinión negativa de que fuera López Portillo o solo pensaba que no era factible? No en lo personal, sino funcional. Surgió la candidatura de López Portillo. No le simpatizó a Reyes Heroles y ya mostró deseos de no hacer la campaña. Entró Muñoz Ledo a ser el presidente del partido y Reyes Heroles se fue al Seguro Social, porque Gálvez Betancourt pasó a ser secretario del Trabajo. Después, a Reyes Heroles, que habrá tenido sus razones, López Portillo lo nombró secretario de Gobernación, que lo fue poco menos de la mitad del tiempo del periodo del señor López Portillo, y poquito después del secretario de Gobernación. Comenzó a decir: el gobierno anterior era populista. El término populismo ya tomó carta de naturalización, como algunas cuestiones de la política mexicana. Hablamos, por ejemplo, del populismo, hablamos de los malosos, hablamos de los candados, hablamos de esto hasta de sus últimas consecuencias. Las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. ¿Ves por qué te digo que está bien mediocre el libro, güey? O sea, hablamos de esto hasta sus últimas consecuencias, las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Güey, o sea... Entonces se hacen ciertas fases en que la política se usa con una gran comodidad mental, como estas que he dicho y otras. Y no me quieran venir a mamar la verga que fue así que lo dijo el candidato o el mediocre presidente que tuvimos, porque para algo hay editores y para algo hay muchísimas cosas, güey. Bienvenidos a La Herencia. Ahora también voy a hacer un anuncio. O sea, me hace que voy a empezar a trabajar con el Parental Advisor, ¿sabes? De que al principio de los videos voy a poner el Parental Advisor y de que se dicen groserías, se da la opinión, se discute con pendejos gratis. Un tiempo
para aminorar eso de la depresión, pero la depresión real, no la mamada que ves a tu influencer ese que no sale de su casa y nunca le da el sol, güey. No sé, güey, no. Me peleaba con extraños en internet, güey. Excelente deporte, se los recomiendo. Continuemos. ¿Cuándo finalmente toma usted la decisión? Ahora, quítate que me estás lastimando. ASMR. ¿Cuándo finalmente toma usted la decisión irrevocable de que sea López Portillo? Cuando ya tiene un ambiente, y para evitar confusiones, el presidente tiene que ser un coordinador de todo eso. Pero más o menos, ¿en qué fecha? ¿Cuándo decidió usted? Septiembre, octubre del 5º año de gobierno. ¿Usted le dio un lapso semejante a López Portillo entre aviso y destape como el que le dio a usted a Díaz Ordaz? En realidad sí, solamente que yo no fui muy explícito. Yo fui conectando con las circunstancias y él se dio cuenta. ¿Cómo fue? Pues sí, después de un periodo de auscultación muy grande que propició Díaz Ordaz, y que yo también desarrollé para la asociación, se acercaba el fin de mi sexenio. Pues si le había dado a entender a José López Portillo que se preparara. ¿Cómo le fue dando a entender? Pues conectándolo con gente de los sectores. El propio cambio de la Comisión Federal de Electricidad a la Secretaría de Hacienda era ya un testimonio muy grande. Pero usted le comunica más explícitamente a López Portillo la decisión antes. Yo sí le dije, bueno, y al final, está decidido y te van a lanzar a trabajar. ¿Eso fue el último día? Sí, en los últimos días. O sea, imagínate, destruyen Luz y Fuerza. No estoy diciendo que fue él, pero destruyen Luz y Fuerza, ¿no? Y entonces ponen a alguien en la nueva CFE. Y ahora, esa persona de la CFE la meten a los impuestos. Eso es lo que yo entendí. ¿Tú qué entendiste? Dora, 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 la barbona. ¿Eso fue en el último día? Sí, en los últimos días. ¿No le comunicó algo semanas o meses antes? ¿Por qué no le dio usted ese lapso a López Portillo? Porque no hacía falta. Mario Moya Palencia me dijo que una vez, con López Portillo en la casa de Fonatur de Ixtapa, López Portillo le dice a Moya: le tengo mucho cariño a esta casa, porque aquí fue donde Luis me anunció su decisión. Probablemente fue una de las conversaciones en que él se sintió que ya se iba acercando. Nunca fue un acuerdo tan expreso como lo que tuvo Díaz Ordaz conmigo, pero sí hubo cosas muy tangibles. ¿Como qué? Por ejemplo, pues conectarlo con personas, hablando de temas que excedían a lo específico de su misión concreta en la Secretaría de Hacienda, temas de política internacional. ¿Y usted cuándo empezó a hablar de estos temas con López Portillo? 2 o 3 meses antes. ¿Y lo entendió? Obviamente, si esta era una cosa tan importante para él que para el que lo percibe. Obviamente, si esta era una cosa tan importante para el que lo percibe. Por nuestra vieja amistad, se podría explicar que habláramos de una serie de temas que excedían una función específica que él tenía. Además, es conveniente que así sea. ¿Usted quería que él entendiera? Pues claro. ¿Cuándo habría sido? Yo creo que por junio o julio del 75. En esas conversaciones con López Portillo, le toca también a usted temas como los que me acaba de mencionar, es decir, hacer examen de conciencia, organizar bien a su vida familiar, su vida personal. Sí, es una cosa tácita, porque evidentemente el presidente no puede comprometer ante cosas que pueden sobrevenir y ser un factor definitivo y decisivo. ¿Este tipo de conversaciones que tuvo usted con López Portillo, no las tuvo con los otros precandidatos? No, pero sí los hice participar, ponerse a prueba. Pero no empezó usted a decir, prepárate, organízate. No, porque yo hubiera sido el síntoma de que hubiera un compromiso muy serio de parte del presidente. Era conveniente que la gente fuera meditando acerca de una serie de circunstancias y de aspectos. Huevos, joto. Que va a cambiar de su vida. Que va a pisar un terreno totalmente distinto al que toda su vida. Los riesgos. Como le decía. ¿Quiénes fueron los finalistas? Se va madurando. El presidente tiene que ir ponderando. Moya Palencia sí llegó hasta el final. Muñoz Ledo, esos 4. ¿4? Moya Palencia, Muñoz Ledo, López Portillo. ¿Cuál era el cuarto? López Portillo, Moya Palencia, Muñoz Ledo y Gálvez Betancourt. Gálvez Betancourt sí llegó al final. Dentro de las consideraciones generales tenía mucho prestigio Gálvez Betancourt, y lo tenía también Muñoz Ledo en el sector obrero. ¿Y por qué Porfirio no fue?
Pues porque fue el secretario que tenía que ver con las finanzas. Había estado en contacto con López Portillo, con los problemas financieros. Eso que se dijo mucho de que Porfirio había tenido un veto de los norteamericanos o de los empresarios. No, Porfirio no era ni es un elemento radical. Tenía muchas simpatías, mucha gente se asustó por el llamado socialismo europeo, pero era el socialismo de Willy Brandt y otros dirigentes europeos. Mitterrand era un partido de socialismo que se basaba en el capital, en las buenas y equitativas relaciones por el trabajo, y creo que eso es lo que hizo Muñoz Ledo. ¿Ves cómo dependiendo del capital les gusta o no les gustan las ideologías políticas a estos perros? ¿Cómo se movían los candidatos? El presidente recibía toda la información. ¿Los veía moverse? Se están perfilando como candidatos el licenciado López Portillo, el licenciado Moya Palencia, el licenciado Gálvez Betancourt, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, esencialmente. Ahora recuerdo el hecho de que entonces lo consideraban muy naturales, aunque en realidad fueron muy destacados. Pero si tenían la esperanza y el entusiasmo de familiares y amigos, no hubo ningún acto de agresión, probablemente a través de uno que otro columnista, algún piquetito, pero no pienso que haya habido, realmente, había un ambiente de sobriedad. Quiero decir que nunca con ninguno de ellos ni ante la postulación, ni durante la presidencia. Estuve en una fiesta en particular de esas que van amigos a tomarse unas copas. Yo estimo que no. ¿Ves por qué te digo que está todo mediocre, güey? O sea, ve la pregunta, ¿cómo se movían los candidatos? El presidente recibía toda la información y este verga diciendo que no se picaban y que iban a fiestas, güey. Me lleva a la verga, neta, güey. Porfirio cuenta que una vez, y ve lo que nos falta, güey. No, malas decisiones. Porfirio cuenta que una vez usted lo llamó, lo convocó a Los Pinos y le dijo: oiga, licenciado, no se me ande juntando con los demás del gabinete en fiestas. Eso sí, es cierto, me consta, y algunas copas. Le dije que no se echaran copas y además en todas las juntas nunca. Tenía un puritanismo de sentido práctico. Le dije que no se echaran copas y además en todas las juntas nunca. Le dije que se echaran copas y además en todas las juntas nunca. Wow. Pero además no le gustaba a usted que hicieran fiestas de ninguna manera. Ni con usted, ni sin usted, de ninguna manera. Ni en reuniones familiares, con sentido práctico de las cosas. Usted va sondeando cómo se dan las opiniones de los distintos sectores. Ya para el 74 tenía usted su relación con el empresariado muy deteriorada. Ya había sucedido el secuestro y asesinato de Eugenio Garzazada en Monterrey y los problemas que se conocen. ¿Qué quería el empresariado? En primer lugar, es una tendencia que ha sido universal lo de los grandes intereses económicos que quieran el Estado a su servicio. Otra verdad, hay que contárselas, lleva dos. Luego, sí hubo una política permanente de incremento de los salarios, con la cual, por falta de visión, no simpatizaban algunos líderes empresariales. Pero ¿cómo vamos a hablar de una política de mercado si no hay mercado? Si no se elevan los salarios. El salario de los trabajadores, que se ha visto muy deteriorado en los últimos 15 años con el neoliberalismo, se emplea en comer, en transporte, en habitaciones, en algunos periodos de descanso con la familia. El salario se gasta. Esto ha sido un principio injustamente llamado Estado benefactor, porque los propios empresarios ganan más cuando el dinero circula, y debían de entender lo que les conviene, y por la estabilidad social. ¿Ves por qué te digo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla? Fíjate nada más, este verga aquí habla del neoliberalismo y además de un Estado benefactor. ¿Sabes quién acaba de venir? La enfermera del bienestar. ¿Qué le llegaba a usted del empresariado en cuanto a sus preferencias para la sucesión? ¿Tenían un candidato claro? No realmente. Estimo que no hubo nunca algo subrayado en contra de nadie. López Portillo le simpatizaba porque estaba en contacto con la banca y con muchos empresarios. Gálvez Betancourt, en el terreno tripartita, que es el Seguro Social, estaba en contacto con los factores esenciales de la producción. Se comenzó a mencionar también en estos días al licenciado Gómez Villanueva, muy en contacto con el sector campesino, con el cual se portó con toda lealtad. ¿No tenían un poco de renuencia con Porfirio? Pasó una cosa muy especial. En realidad él podía discutir como el más calificado con personas que han sido llamadas guías de la iniciativa privada. Él podía discutir como el más calificado con personas que han sido llamadas guías de la iniciativa privada. Creo que nunca rehuyó como secretario del Trabajo ninguna discusión. En una ocasión
Tuvo una discusión a fondo, con ribetes un poco tensos, con gente proveniente de la iniciativa privada de Monterrey. La prensa lo exageró mucho, pero no por sus puntos de vista socialdemócratas, que eran los de mi administración en realidad. La industria creció mucho, en particular la de Monterrey. Petróleos creció mucho por el buen director que tuve, el ingeniero Dovalí. Fundamos el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Luego lo clausuraron porque decían que no había que exportar. Precisamente, porque no había mucho que exportar, fundamos el instituto, como fundamos el Infonavit después del primer desfile obrero, porque era un esencial problema de la habitación. Cuando íbamos volando en un viaje que estuvimos en Canadá, en Inglaterra, en Bélgica, en Francia, en la Unión Soviética y en China, cuando habíamos despegado de París me acompañaba un grupo de empresarios. Íbamos volando rumbo a Moscú, y con una frase demasiado poco expresiva, don Juan Sánchez Navarro me dijo: «Señor presidente, ¿y ahora vamos a ver comunistas?» «No, hombre, vamos a llegar a la Unión Soviética y luego a China. Tenemos que tener relaciones con todo el mundo». No me dijo: «Ahora vamos a tener influencia», con demasiada simpleza, sino: «Ahora vamos a ser comunistas». Curiosamente, les había impresionado mucho el ambiente aristocrático de la Casa Real de Inglaterra, la de Bélgica y un ambiente muy elegante que había en Francia. Porque fuéramos a la Unión Soviética y a China había sobresalto. ¿Por qué será? Es increíble, güey. La neta, la política mexicana. La intelectualidad que tenemos, güey. O sea, que tenemos. O sea, no, güey. Tenemos que hacer algo al respecto, por favor. Gracias a ustedes por venir, por ser parte de este ejercicio de resistencia cultural, que yo considero que es muy importante hacer este tipo de cosas, güey. Y espero que más como ustedes lo hagan. Que se preocupen. Que se interesen. Y que no volvamos a permitir que esta pinche raza vuelva a ser parte de la cuestión. ¿No diría usted que tenían un candidato y que tenían renuencias o desacuerdos? No. No hubo ninguna opinión negativa para ninguno de ellos, expresamente. Creo que no. Creo que cualquiera lo hubiera aceptado. Hasta el propio Muñoz Ledo, que lealmente había luchado por puntos de vista para el desarrollo económico que incluía la ampliación del mercado. La Iglesia, que chingue a su madre, perdón. La Iglesia, no, ningún problema en ningún momento, sino todo lo contrario. Yo como secretario de Gobernación había tenido de vez en cuando pláticas con Monseñor Miranda cuando había algunos problemas o dudas por la formación del libro de texto. No querían que se hablara expresamente del aborto, de planeación familiar, de los principios de educación sexual, que lo siguen manteniendo aunque ya ha habido más elasticidad. Con excepción del problema del aborto. Pero no. De tal manera que para evitar cualquier problema, allá por febrero o marzo del 74, pedí al cardenal Miranda que se fuera a chingar a su madre. Pedí al cardenal Miranda, entonces obispo de la diócesis de la Ciudad de México, que me concediera una entrevista con el Papa, que también chingue a su madre. Lo cual les cayó muy bien porque ningún presidente había hablado con el Papa. Nunca. Un presidente había ido al Vaticano. Nunca un presidente había ido al Vaticano y desde la Guerra de Reforma la eclesión había sido muy profunda. Lo bueno que somos un estado laico, ¿eh? Y don Fidel muy prudente estaba a la expectativa. No opinó para nada. Unos me dicen que la candidatura del licenciado Muñoz le simpatizó mucho, aunque después fue del todo leal su colaboración con el partido. ¿Usted sintió que se inclinaba por Porfirio? Durante una buena temporada, un par de años, tuvo una gran sensibilidad sobre el significado social y moral de la elevación de los salarios. ¿Cómo llegó usted a percibir a don Fidel? ¿Estaba con Porfirio? Don Fidel y los organismos obreros todos íbamos con frecuencia a mítines obreros muchas veces. Discursos de líderes menores eran contestados, por indignación mía, por Muñoz Ledo. No hubo ninguna expresión muy tangible, pero sí por la aceptación de ir a juntas, a discusiones. Cuando se creó el Infonavit, por ejemplo, muy al principio del gobierno, los líderes obreros trataron ampliamente con Porfirio, como era subsecretario de la presidencia, de tal modo que estimo que no hubo manifestaciones muy tangibles de apoyo, más bien tácitas. ¿Usted sintió que tenía las manos libres sin presiones? Sí. Sus colegas me han dado respuestas distintas en torno a la pregunta sobre qué tanto querían saber y qué tanto sabían sobre la vida de los precandidatos. López Portillo me dijo: sí, investigué las finanzas, mandé a investigar las finanzas de cada uno porque era importante para mí. El licenciado de la Madrid me dijo: no mande a investigar nada desde ese punto de vista, e incluso cosas que debía de haber sabido no las supe. En el caso suyo había una peculiaridad.
por lo menos en lo que se refiere a López Portillo. Lo conocía mejor que a nadie. Conocía sus virtudes y sus defectos. ¿Estos no le parecieron suficientes para no inclinarse por su candidatura? Por ejemplo, su vida familiar. No. Objetivamente hablando, durante el tiempo en que fue alto funcionario en mi administración, yo no percibía más que la rectificación de lo que había observado desde la primera juventud. Valiente, decidido, de mente ágil. Así me pareció siempre, desde estudiantes. López Portillo tenía fama de ser muy amigo de las mujeres. De una forma u otra, todos lo hemos sido, o más o menos. Tercera verdad. Ding, 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 ding. Para mí es una cosa absolutamente secundaria. No era una cosa relevante. Para mí nunca lo ha sido. Nunca creí en la búsqueda de un modelo de vida matrimonial como con una moralina pequeño burguesa tradicional. Lo que hoy diríamos nosotros con una familia tradicional panista. ¡Qué asco! No hay matrimonio aparentemente sin ningún incidente. Es decir, si de algo me enteré, nunca fue de ningún sentido un motivo de alarma. En ninguna de las personas de las que hemos hablado. A lo mejor algo se contó, algo se dijo, algo sucedió. Pero de mi parte, una moralina tradicional maniquea, ahora pienso que nunca la tuve. ¿Llegó a tener alguna duda sobre López Portillo? Ninguna, y creo que hizo muy buena campaña, y que Muñoz Ledo la manejó bien. No obstante, la labor de Muñoz Ledo, pienso que no simpatizaron a fondo íntimamente durante la campaña. No sé por qué detalles. Una campaña electoral trae problemas de organización, de comitivas que se organizan, de discursos que se preparan. Probablemente, López Portillo, cuando empezó a decir «la solución somos todos», ya aludía a la necesidad de armonizar factores de la producción que seguramente, al final de mi administración, estimo que se habían desequilibrado un poco. Probablemente vio en Muñoz Ledo no una profunda simpatía por la idea. ¿No lo veía como un afil suyo? Bueno, no sé hasta qué punto en una campaña presidencial, como las que se estilaban, con las características de entonces, podía uno apartarse de la idea de que el presidente del partido fuera alguien que se apartara del presidente de la República. Es natural que una campaña organizada con éxito, el presidente del partido siempre se hubiera acercado al siguiente presidente de la República, y que hubiera entrado al gabinete. Y no está mal, habiendo recorrido la República con él, habiendo ponderado los problemas. No está mal. Porfirio tiene la tesis de que usted, de alguna manera, pensó en 2 sucesiones. ¡2 sucesiones! Sí, López Portillo en el 76 y Porfirio en el 82. Y que por eso lo manda usted al PRI. Él no quería ir al PRI. Incluso pensó que si usted lo mandaba al PRI, se lo encajaba, por así decirlo, a López Portillo. Y que a mediano plazo se iban a pelear y él iba a tener que salir. En primer lugar, hubiera sido de lo más ingenuo pensar en lo que pudiera pasar 20 años después. ¿20? 12, güey. No se me hubiera ocurrido. Esto se lo digo, yo no hubiera tenido esa ingenuidad. En segundo lugar, para mí era una responsabilidad de propiciar las cosas para que saliera bien la campaña de López Portillo. Y Porfirio, muy inteligente y muy buen orador, y un temperamento 100% político, podía ser el jefe del partido. Porfirio no es una persona que le diga ni al presidente, y menos a un candidato, sí señor o no señor. Es una persona con ideas, con cultura para proponer variantes, o una recomendación para proponer variantes a una recomendación del presidente. Él no se resistió cuando usted lo manda al PRI, de ninguna manera, es un político. Lo que sí pasó es que no se entendió con el licenciado López Portillo. ¿No se entendieron? Muy políticos los dos. O más bien quisieras decir de 2 facciones burguesas totalmente diferentes, ¿no? Creo, podría ser. Y no cree que si hubiera simplemente quedado en el gabinete Porfirio, ¿hubiera podido entrar al gabinete de López Portillo más fácilmente? No. ¿O al revés? Hubiera sido darle vuelo a la imaginación y a la ingenuidad. Realmente nunca lo había escuchado. Él pensó que podría ser, seguramente, de haberse entendido mejor con López Portillo, pero evidentemente chocaron desde la campana. Pero no cree que chocaron en parte porque López Portillo lo veía como una persona suya, con mayor lealtad hacia el presidente que hacia el candidato. Pudo haber sido una percepción, pero de ninguna manera fue así. ¿Se le enojó a usted a alguno de los precandidatos? Ninguno. Fueron a darle un abrazo a López Portillo y seguimos trabajando. Y probablemente tenían la esperanza, por la buena armonía que había habido durante la campaña, de continuar con él. ¿Usted no le dio explicaciones a ninguno? Claro que no.
ni por qué no fue, ni por qué antes habría sido la posibilidad de que lo fuera. Son cosas a veces muy subjetivas y muy tácitas, en las que no se puede entrar en muchas explicaciones, en primer lugar porque no es necesario. ¿Nunca ha hablado después con Mario Moya de por qué no fue? Sí, pero de eso no, nunca. ¿Y él no le ha preguntado? Nunca me ha preguntado. ¿Cómo fue el episodio del general Cuenca Díaz y la gobernatura de Baja California? El general Cuenca Díaz hizo un papel brillantísimo. Creamos la universidad, construimos un colegio, construimos la escuela, que era una vieja misión. Era la persona más decente y equilibrada, y un secretario de defensa con experiencia política. Me pidió ser gobernador del estado de Baja California, perdón, donde había servido con gran eficacia, pero cronológicamente hubiera sido una determinación del régimen, ya en tiempo de López Portillo. Antes de que terminara el sexenio, le hablé a López Portillo para ver si no tenía inconveniente de que fuera gobernador de Baja California el general. Entonces me dijo: tú eres el responsable hasta noviembre, y yo tomo nota. Se anticipó la postulación. Donde no les cayó mal fue en Baja California, salvo a los grupitos políticos que apoyaban a algún otro que quedó fuera, como siempre ocurre. ¿No siente usted que López Portillo sí puede haber molestado un poco? ¿Te das cuenta cómo la entrevista no está yendo a ningún lado? No nos está diciendo absolutamente nada, no están hablando absolutamente de nada, güey. No, él era muy amigo de Roberto de la Madrid. Era su gran cuate. Todas las demás postulaciones fueron de López Portillo. Todos los demás. Solo Cuenca no. Porque mire, para mí se la merecía. Fíjese, que había como 350 generales jubilados que cobraban la pensión. Pero con el grado estaban obstruyendo el ascenso de las nuevas generaciones. Entonces él me propuso un cambio. Nos vamos a meter en un lío y sobre todo usted. Yo lo arreglo. Dimos de baja a 350 generales. Eso fue importantísimo. Fuimos una vez a un desayuno del colegio militar. Al salir del desayuno hicimos un recorrido y lo comentamos. Los cadetes apretados. Había 2 turnos para el desayuno. Entramos al gimnasio y estaba todo descharrancado. Nos asomamos a unas aulas y muy mal. Y me dijo el general Cuenca a la salida: ojalá, señor presidente, algún día pudiéramos hacer el colegio militar. Le dije: busque el terreno. Lo encontró por ahí, por el camino a Toluca, en la Marquesa. Y entonces comenzaron a hacerse estudios y los ecologistas se dieron cuenta y comenzaron a oponer. Pues encontramos otro. Y encontró uno ahí donde está el colegio. Se convocó un concurso y se construyó. Le supliqué que no pusiera en la placa mi nombre, como lo hice en otras ocasiones. Me dice: ¿por qué? Lo voy a poner porque es justo. Y así se construyó la candidatura de él. En plena campaña se murió. 350 generales dieron de baja. ¿Qué querrían hacerle al ejército en ese momento que tuvieron que erradicar a 350 generales de tajo? ¿Solo porque uno de sus amigos no podía ascender? Aquí está, güey, escrito, lo acabo de leer. ¿Cómo evoluciona su relación con López Portillo en la campaña? Y ya presidente él. Él tuvo la idea, por rumores interesados, de que ni el presidente Díaz Ordaz ni el expresidente Echeverría dieran la sensación de que intervenían en algo de la política. Nos invitó a Díaz Ordaz a ser embajador en España y a mí a ser embajador en Francia. ¿Yo? Luego le dije que no. No hablaba francés y que me disponía a salir a China a mediados del 77. Ya tenía los boletos comprados y mi mujer estaba lista y 4 de mis hijos. Les manifesté que no me sentía el indicado para ser embajador en Francia y que me disponía a viajar a lo particular y por mi cuenta a distintas partes del mundo. Cogió el teléfono y le ordenó al licenciado Roel, que era el secretario de Relaciones Exteriores, que me expidiera un pasaporte diplomático para poder viajar con libertad y que me asignara un asesor. Me fui rápidamente a China y luego a París. Estando en París, vi que estaba vacante la pequeña embajada ante la UNESCO. Le hablé al licenciado Roel y en 20 minutos obtuve el nombramiento y me quedé un año. Ese año, sin muchos compromisos protocolarios, conocí casi toda Europa y abundaban las invitaciones para conciertos de música sinfónica, y para la ópera, y para los ballets, y para dar conferencias. Los rumores interesados eran de Reyes Heroles, según López Portillo. ¿Está de acuerdo? No. Había algo especial. Creo que le he dicho antes que nunca había sido su candidato. Como presidente del PRI, suponía que el que cobraba los impuestos no puede ser candidato a la presidencia. Entonces López Portillo, seguramente con el recuerdo de que había sido muy estudioso Reyes Heroles como ideológico político, lo llevó a la Secretaría de Gobernación. Esto duró un par de años. Se distanciaron seriamente. López Portillo dice
que él ya ahora no cree que usted trató de moverle el tapete, sino que Reyes Heroles exageró la actividad que había aquí en San Jerónimo. Estaba muy preocupado, pues yo tenía amigos y parientes. ¿Cómo aislarnos? Imposible. Con cordialidad, amigos de toda la vida, con colaboradores de muchos años. ¿Por qué no? Es decir, después de haber pasado por la presidencia de la República, hubiera sido ingenuo tratar de intervenir en alguna determinación del Ejecutivo. ¿Usted dejó a Porfirio I en el PRI y a Gómez Villanueva en la Cámara de Diputados? No los dejé, él los invitó. A Porfirio en el PRI lo puso usted, pero hasta el fin de la campaña. Pues sí, pero ahí lo pusiste, güey. Y a Gómez Villanueva a la Cámara también lo puso usted, con entero palomeo de López Portillo. Así fue, no fue de otra manera. Por lo que respecta a Muñoz Ledo, él lo invitó a ser secretario de Educación. Fue cosa de él. ¿Usted le dijo a López Portillo que alguien entrara al gabinete? Nunca a nadie. Yo sé lo que es eso. Él invitó gente de mi gabinete y amigos cercanos. ¿Pero usted no intercedió por nadie? No. Inclusive a un hijo mío, a mis 2 hijos mayores, economistas los nombró. Muy amable y generosamente, directores de fideicomisos importantes, el Banco de Crédito Rural, y luego a Álvaro lo mandó como representante del FAO un par de años. Luego vino aquí en San Jerónimo y fue testigo principal del nacimiento de un nieto mío en el 78. ¿Te das cuenta del nepotismo? O sea, no se llevó a mi gente, pero muy amablemente yo fui presidente y el nuevo presidente pues ahora le va a dar, va a poner a mis hijos a cargo de unos fideicomisos, güey. X, güey, nada más del agrario, o sea, total, güey, el Banco de Crédito Rural, nada más porque era su hijo. Ah, bueno, y economista, ¿no? Digo, padrísima su política, güey, sigan votando por esa puta gente de mierda. ¿Y sabes qué? Te voy a platicar algo que pasó en mi colonia. Me vale madre que se agüiten, al cabo que vienen a ver lo que yo hago. Espérate. Porque luego se me olvida en dónde nos quedamos por andar de pinche hater, güey. Hace, ¿qué te gusta? ¿2 años? ¿Año y medio? ¿3? Tal vez 3. Empezaron con el drama de la mediocridad de elecciones aquí en Querétaro, ¿no? Y estaba un gato que ahorita está de alcalde y así. Pero en la colonia, güey, se dieron cuenta o empezó a correr el rumor que había un espacio para regidores de este pinche partido mugroso, revolucionario institucional, que no tenía gente. Que no había nadie que quisiera el puesto. Irónicamente, ¿no? Yo pensé y dije, güey, qué bueno, la gente ya está despertando y a todo mundo ya le da pena trabajar con esa puta gente. Pues no, siempre hay un pinche mediocre que quiere agarrar las cosas. Y entonces me acuerdo perfecto porque me invitaron, ¿no? Y estaba yo sentado en una mesa y decían, güey, pues es que hay que agarrarlo porque nadie más lo va a agarrar. Y si no lo agarran, pues ¿qué se va a hacer con ese presupuesto? Así pensamos, güey. Y ahí está el hijo de su puta madre trabajando para el PRI ahora, según él, bien feliz de político. Güey, ¿sabes quién era él? Un pinche desempleado. Díaz Ordaz llegó a decir que él se había equivocado. Ah, no. En alguna medida intervino el factor de la amistad en su decisión de inclinarse por López Portillo. Tantos años de amigos, ¿me va a cuidar? Eso de ¿me va a cuidar? Me parece un valor pequeño ante los riesgos de que el presidente acepta con la candidatura. Pues si vas a vender al país, pues cómo no, güey. Hay situaciones peligrosas. Hay momentos con muchos riesgos que se aceptan. En realidad, dentro de la complejidad psicológica de cada quien, al llegar a la presidencia de la República, con muchas facultades, con muchas posibilidades, como que se expande una inclinación a persistir, a trascender con base en cosas positivas. Además, de acuerdo con las realidades de la época, un precandidato resultaba candidato, y obviamente los demás se estaban preguntando por qué ellos no. Y no, luego 6 años después, al postularse un candidato, pues dejaba a él originalmente postulado a un lado. Además de que, como es bien sabido, frecuentemente los amigos son de mentiras y los enemigos de verdad. Cuarta verdad que dice mi compa, güey. Hay que saberlo, son los riesgos de cada actividad. Los toreros tienen sus riesgos, los paracaidistas tienen los suyos, los actores tienen al público. Ahí está, güey, la definición que tienen ellos de la presidencia, con quién te comparas, o sea, con cómo es posible que puedas comparar a la presidencia con un torero, güey, con un paracaidista. Digo, no estoy tratando de hacer menos a nadie, pero no mamen, güey, o sea, no tiene nada que ver. Lo único que se parecen es en los actores, eso sí. Díaz Ordaz llegó a decir que él se había equivocado. Sí, lo dijo, porque no le gustó mi campaña.
No le gustó la política exterior que yo deseaba y no le gustó que abriéramos los pinos a todo el mundo. Es cierto, así lo dijo. Bueno, estaba en su derecho. ¿Usted no cree que se haya equivocado con López Portillo? Yo no. Díaz Ordaz, francote, decía que se había equivocado. Les repitió a los amigos que todos los días ante el espejo, al rasurarse, con otra palabra decía: tonto, tonto, tonto. ¿Por qué, Gustavo? ¿Por qué me equivoqué? Por último, su participación en la última sucesión, la de 1994. ¿Cómo fue su conversación con el presidente Salinas, chinga tu madre cada vez que respires, en marzo de 1994, a la que Salinas se ha referido públicamente, pero de la que usted no ha dado su versión? Se supo en el atardecer del 23 de marzo que se había agredido a Colosio, y en la noche, como a las 8, por radio y por televisión, que había muerto. Nótese que lo mató el partido, ¿eh? Entonces dije, voy a dar el pésame. Yo nunca había tenido ninguna dificultad ni mucho contacto con el presidente Salinas. Fui a Los Pinos. Estaba entrando mucha gente y en un salón abajo de la casa estaba el licenciado Salinas con gente del gabinete y otras personas que habían ido. Entonces fui a hablar con ellos y les di el pésame. Y desde luego entré con mi chofer a dar el pésame. Como buen mexicano le di un abrazo. Al día siguiente fui al PRI. Ya había estado López Portillo y luego llegó de la Madrid al Salón Plutarco Elías Calles. Ustedes no son mexicanos, güey. Yo les quito ese derecho. Me vale verga. Fui a Los Pinos. Estaba entrando mucha gente y en un salón abajo de la casa estaba el licenciado Salinas con gente del gabinete y otras personas que habían ido. Entonces fui a hablar con ellos y les di el pésame. Y desde luego entré con mi chofer a dar el pésame. Al día siguiente fui al PRI. Ya había estado López Portillo y luego llegó de la Madrid al Salón Plutarco Elías Calles y otras personas. E hice una velada ahí mismo con otras personas del partido. Estaba todo el gabinete ahí y dije unas palabras muy emocionadas. Y el candidato y la Revolución Mexicana y arriba y adelante. Aplaudieron. Saludé a Salinas y me retiré. Los otros expresidentes no dijeron nada, pero yo vi a la gente y unos aplausos que venían de la galería. Y pasó el tiempo. Luego él declaró que yo había ido unos días después a recordar la candidatura de Emilio Gamboa. He sabido después, por el propio Emilio y otras personas, que me han contado que siendo secretario de Comunicaciones ya habían tenido grandes diferencias, que estuvo a punto de pedirle la renuncia. Entonces, era una cosa contra él decir que fui a recomendar su candidatura. Eso fue todo. ¿Usted nunca habló con Salinas esos días más que para el pésame? No. ¿Ni le propuso candidato ni habló con él? No. Gamboa era su colaborador. Yo no sabía que estaban peleados. ¿No le propuso ni a Gamboa ni a nadie? No. ¿Y no tuvo ninguna conversación sustantiva con él? O sea, que lo de Gamboa simplemente es falso. Seguramente no sé qué haya pasado con Gamboa, güey, pero seguramente es falso igual que, ¿no? Todo lo demás de lo que habló aquí mi carnal. 4 verdades le encontramos. En efecto, le ofrecí después de una cena a Gamboa y estaba Ortiz Arana, que es mucho más joven que yo y amigo de mucho tiempo atrás. Se aclaró que la alemancita, la güera Bondenstedt, había tenido una amistad muy cercana con Córdoba Montoya y con Emilio, y ella dijo que se iba a la Secretaría de Obras Públicas a vender cuadros. La muchacha había tenido una vida muy agitada, de mucho rompe y rasga. Entonces se dedujo que Emilio había sido amigo de ella y de Córdoba Montoya, y trascendió una conversación telefónica que tuvo desde casa de ella, cuando está el presidente en Europa y estuvo hablando de cosas, informando al presidente en casa de ella, y por las sospechas que había sobre ella, porque había estado ligada de alguna forma con narcos. Trascendió, y Reforma publicó en primera plana la conversación de Córdoba Montoya en casa de ella. En todo caso, el incidente es falso. No habría tenido la ingenuidad de recomendar a un candidato. Algo sí sé de esto. Y de esta manera tan mediocre, en mi opinión, e incompleta, termina la entrevista al señor. ¿Quién quedamos que estábamos leyendo? ¿Echeverría? Qué feo, güey. No sé qué pensar, la verdad. Pero aquí le vamos a dejar el día de hoy. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Si ya llegaste hasta acá, carnala, amigo, amiga. Si ya llegaste hasta acá, güey. ¿Sabes qué? Siento que estaría padre que pudiéramos hacer como en los debates un fact check, ¿no? Tanto de las pendejadas que dicen estas personas como, sí, de Luis Echeverría Álvarez. Tanto las pendejadas que dicen estas personas como las pendejadas que digo yo.
Y estaría padre si encontráramos una manera de hacerlo, ¿no? Cómo pudiéramos como que me digas tú lo que encontraste y yo lo digo en el siguiente video y así nos la vamos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Qué triste que el libro está tan meh. Pero bueno, ya hicimos una de las entrevistas, nos faltan 3. Y la neta, no sé si voy a leer lo demás, güey. Está muy... Bueno, no sé ustedes qué piensan. ¿Les está gustando o no les está gustando? En realidad me vale madre, me tiene que gustar a mí. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos.